No sé si responden en algo. Me parece interesante, en una de tus slides, vos mostrabas el modelo completo de salud mental, que eso es como una llave para entrar en el momento adecuado a trabajar fortalezas y recursos, ¿no? O sea, obviamente no siempre se puede empezar por ahí, bajo ningún punto de vista, y la psicología positiva, si uno cree que la psicología positiva se puede administrar con todo el mundo, le va a ir muy mal. No, pero bueno, me parece que pensemos en un paciente con una descompensación maníaca, por ejemplo, digamos, no es lo mismo un paciente que vive solo que un paciente que tiene familia, no es lo mismo un paciente que está, qué sé yo, mudado a una ciudad distinta que un paciente que tiene toda su comunidad disponible, digamos, toda una serie de cuestiones que van más allá del diagnóstico que el paciente pueda tener y que son recursos que si uno los sabe ver y los puede aprovechar mucho más con arte que con técnicas específicas, ¿no? Me parece que de todas maneras permite un abordaje de esos pacientes también desde lo positivo. No, gracias a vos. Gracias por tu pregunta. Nada más, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por las excelentes presentaciones a todos. Bueno. Gracias. Como yo soy la moderadora, voy a invertir un poco el orden y voy a empezar yo con mi trabajo, y a medida que vamos avanzando en las exposiciones voy a ir presentando a cada uno de los que exponen. Bueno, mi nombre es María Laura Lupano. Yo soy becaria del CONICET y tengo como sede de trabajo esta universidad. El trabajo que les presento es la validación de una prueba para evaluar el nivel de felicidad. Entonces, los objetivos de la investigación fueron validar una prueba para medir el nivel de felicidad tomando en cuenta los pilares de la psicología positiva y verificar si existen diferencias en los niveles de felicidad según sexo. Entonces, ¿qué dice la psicología positiva respecto de la felicidad? De alguna manera, la psicología positiva se ocupa de responder de manera rigurosa y científica a una pregunta que nos hacemos desde siempre, que es ¿qué hace feliz a las personas y cómo podemos hacer para conseguir ser felices? ¿Sí? Esto desde Seligman y Csikszentmihalyi, o sea, todos los autores y pioneros de la psicología positiva se vienen preguntando o cuestionando este tema. En realidad, la felicidad y el bienestar son los temas centrales, ¿sí?, de la psicología positiva, así que es coherente con esa pregunta. Bueno, Seligman en el 2002 plantea que hay 3 rutas de acceso al bienestar o a la felicidad. Y luego va a agregar un cuarto pilar, ¿sí? Algunas de estas cuestiones ya se fueron mencionando en la conferencia central, por ende algunas cuestiones las voy a volver a reiterar o las voy a comentar un poco más en detalle. La primera ruta que plantea es la de las emociones positivas o la vida placentera. En realidad, esta primera ruta es la que uno más asocia al concepto de felicidad y es la perspectiva más hedónica, tiene que ver con la gratificación inmediata, o sea, cómo podemos ser felices de manera inmediata. Entonces, lo que se supone es que incrementando la cantidad de emociones positivas, uno es más feliz, por decirlo de algún modo. Las formas de incrementar la cantidad de emociones positivas pueden ser a través de, por ejemplo, lo que la psicología positiva llama el saboreo, o sea, disfrutar de una buena música, de una buena comida, concentrarse, digamos, en ese momento. También lo que tiene que ver con las técnicas de mindfulness, que en el panel anterior lo explicaron con más detalle, que consiste en lo que es centrar la atención plena sobre alguna actividad. Emociones que tienen más que ver con el pasado, como fomentar la gratitud y el perdón, y con algunas que tienen más que ver con el futuro, como el optimismo y la esperanza. Esta primera ruta es como demasiado optimista, ¿no? Entonces lo que se supone es que una persona feliz vive una mayor cantidad de años, tiene una mejor salud física, obtiene mejores trabajos y establece relaciones interpersonales de alta calidad, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema de esta ruta? Y por suerte no es la única, digamos, para acceder a la felicidad. Tiene 2 limitaciones. Por un lado, las emociones tienen mucho que ver con la personalidad y con la herencia, ¿sí? O sea, en primer lugar, como suponemos que la personalidad está constituida por rasgos que son relativamente estables, con las emociones pasan lo mismo, ¿sí? O sea, que las personas tienden a tener un nivel bastante estable o relativo a lo largo de toda la vida. Pueden tener
picos y valles, pero siempre se tiende a retornar a la media. Y por otro lado se produce lo que es la adaptación hedónica o habituación, que es, esto seguramente todos lo habrán experimentado, cuando uno escucha una canción nueva y le gusta, la escucha todo el tiempo, ¿sí? Hasta que después deja de producir la misma satisfacción, ¿sí? En un primer momento uno necesita intensificar más la cantidad de tiempo, por ejemplo, que escucha esa canción y después se produce un fenómeno de habituación. Entonces, por eso es que tiene esta limitación. La segunda ruta que plantea Seligman tiene que ver con el compromiso. Básicamente está relacionado con cómo uno se compromete con diferentes tareas. Y el concepto que está asociado a esta ruta es el concepto de flow, que también hay varias presentaciones que lo abordan. El concepto de flow es cómo uno puede abstraerse en una actividad y se siente totalmente gratificado en esa actividad que pierde prácticamente la noción del tiempo. Ahora, esta segunda ruta, a diferencia de la primera, es una ruta que no es hedónica, que no implica una gratificación inmediata, sino que está relacionado con lo que es el placer eudaimónico, que es decir, las personas tenemos que trabajar o realizar determinados esfuerzos como para después sentirnos felices o obtener algún tipo de placer. La tercera ruta es la vida con significado, refiere a cómo buscamos el sentido en nuestras vidas, y acá aparece ya más la dimensión social o vincular. Las dos primeras rutas, y eso se va a ver reflejado en el instrumento que voy a presentar, tienen más que ver con los aspectos individuales, cómo contribuyen a la felicidad, y la tercera ruta ya implica un poco lo que refiere al contexto, es cómo uno puede poner en juego sus fortalezas personales, pero para el desarrollo de algo que lo trascienda o algo que es superior. Y también está relacionado con el placer eudaimónico, ¿sí? O sea, porque también implica un esfuerzo que el sujeto tiene que hacer para ayudar a otros. Todas las rutas son complementarias y en el 2009 Seligman agrega otra ruta más, que es la de los vínculos positivos o la vida social. En parte está vinculada a la tercera ruta que mencioné antes, lo único que la tercera ruta, la que es la vida con significado, está más asociada a las instituciones, o sea, cómo uno puede lograr aumentar su nivel de felicidad a través de alguna organización o institución social. Y en el caso del cuarto pilar, refiere únicamente a los vínculos positivos, a la vida social del sujeto. Llama la atención de que no había sido incorporada en un principio, ¿no? Eso quizás está un poco relacionado con lo que se planteaba en el panel central de las diferencias culturales. En Argentina quizás eso tiene más relevancia que en otros contextos culturales. Bueno, eso era una introducción teórica, digamos, de temas que seguramente ustedes conocen. Ahora les comento qué es lo que yo hice. Para la validación del instrumento que presento, utilicé una muestra no probabilística de sujetos voluntarios. En total fueron 327 sujetos, el 45,3 eran varones y el 54,7 eran mujeres, y en promedio de edad tenían casi 34 años. Residían la mayor parte en Ciudad de Buenos Aires y alrededores o conurbano bonaerense, casi el 97%, y muy poquitos residían en alguna localidad del resto del país. El 76,5% de los sujetos refirió que estaba actualmente trabajando, y como se ve en el gráfico, la mayor parte de los sujetos tenían una categoría ocupacional de empleados. En lo que refiere al nivel socioeconómico, también el color violeta, digamos, es el que representa la mayor cantidad de personas, eran de nivel medio, y en cuanto al nivel educativo, la mayoría tenían un nivel universitario. En realidad esto tiene que ver con que en un primer momento lo que se intentó hacer es, o la idea era ver el nivel de felicidad en esta universidad, o sea, en estudiantes universitarios de la Universidad de Palermo. Pero primero se quiso hacer un relevo más general y después, en todo caso, aplicar a esta universidad.